Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio del canal del Congreso para hablar de manera libre, espontánea, sin tabú sobre salud mental. Algo que tenemos que aprender cada día, hablar de salud mental. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que se ha especializado en la neurociencia, pero también en la educación. ¿Cómo impacta la psicología con la neurociencia, con la neuropsicología en los niños, niñas y adolescentes? Ese es el tema que vamos a hablar hoy, no solamente por la importancia que tiene las emociones, sino cómo las tramitamos y qué pasa con nuestra mente. A veces nos dicen cuando nacemos, ¿no? Cuando nace un bebé, cuidado, no le toque aquí, no le toque aquí, no le toque aquí. ¿Por qué nos dicen eso? ¿Qué es lo que pasa en esa corteza prefrontal? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro en ese momento? ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro a lo largo de la vida, del desarrollo del ser humano? Así que, bienvenida, doctora Jessica. Muchísimas gracias por la invitación. Jessica Arévalo. Ella es psicóloga, especialista en neurociencia, en neuropsicología y enfocada en educación, ¿no? Así es, me encanta la educación y siempre he intentado en todo el proceso pues indagar un poco más acerca de la mente que aprende. Me llama muchísimo la atención y articularlo con el neurodesarrollo me ha parecido fundamental en el ejercicio de entender un poco más para poder dar herramientas aplicadas a estos contextos educativos. Explíquenos un poco qué es eso de neurociencia aplicada a la educación o neuroeducación. Claro que sí. Bueno, ¿Es lo mismo neurociencia, neuroeducación? ¿Son cosas distintas? Digamos que es un concepto que se enmarca en varios elementos, en varias áreas del saber, principalmente la neurociencia, que aterriza un poco toda la evidencia científica que hay acerca de los hallazgos cerebrales y cómo esto se traduce en comportamiento. Tenemos la psicología educativa, la psicología, toda la parte de neuropsicología, que estudia un poco más como las funciones, la atención, la memoria, pero todos estos hallazgos enfocados mucho en temas educativos y escolares. La idea es que a través de algo que se denomina neurodidáctica, yo pueda tomar todas estas herramientas y aplicarlas, ¿sí? Y que obviamente esto haga como un proceso un poco más general de lo que sería la neuroeducación, que toma como base pues toda esta influencia, pero a partir de la neurodidáctica es que yo puedo aplicar las herramientas, que son como las actividades prácticas dentro del aula. Entonces, cerebro por todo lado, efectivamente, pero la idea es poder articular un poco toda esa evidencia científica y traducirla en aulas directamente, no solamente para diagnósticos, sino también para elementos conceptuales, como conocer un poco los cerebros en desarrollo, las novedades ambientales, el cerebro digital y todas estas circunstancias que pues ambientalmente atañen un proceso de educación y que van evolucionando poco a poco. Doctora Jessica, pero entonces la neuropsicología es una rama de la psicología. Sí, es una especialidad que busca traducir el comportamiento a partir de bases cerebrales, cerebro y conducta, como para hacerlo más cerebro y conducta. Así es. ¿Por qué es importante la neuropsicología aplicada a la educación? Bueno, nosotros llevamos varios años tratando de entender un poco las etapas del desarrollo, cómo enseñar mejor, cómo aprende ese niño que está en el aula de clases. Y la neuropsicología, vinculada a todas estas otras ramas que les mencioné, tiene una importante articulación porque ha generado como una experiencia investigativa, ha hecho aplicaciones directas con niños que leen, con niños que escriben, aplicando neurotecnología, y tenemos evidencia de qué es lo que ocurre cuando el docente por lo menos plantea de pronto actividades con mayor impacto emocional, mejora tiempos, introduce ritmos, espacia los aprendizajes, mejoramos ambientalmente procesos de sueño, de alimentación. Entonces todo esto recoge investigación y la traduce directamente para poderla aplicar en esas experiencias de aprendizaje. Mejoramos atención, mejoramos memoria, mejoramos cómo se introduce el proceso del lenguaje, porque hoy todos los colegios probablemente buscan siempre que los niños hagan lectura y escritura rápidamente. Pero cuando tú dices mejoramos, es que la neuroeducación tiene herramientas que facilitan ese aprendizaje. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, nosotros trabajamos varias herramientas en donde introducimos algo que se llama estimulación cognitiva. Le damos a los docentes también bases del neurodesarrollo para que entiendan cuáles son las ventanas de aprendizaje, para instaurar
esos prerequisitos cognitivos que se necesitan antes, por ejemplo, de aprender a leer, de aprender a escribir. Algo que me pasa mucho en las aulas de clase es que me dicen es que a los niños ya no les gusta escribir. Claro, el mundo digital ha permitido que por plasticidad el niño se aleje mucho de la escritura a mano alzada, pierda tono muscular, ¿sí? Y son niños que se cansan, se fatigan con frecuencia. Entonces, en la neuropsicología hablamos de, es importante validar el prerequisito, que el niño adquiera un tono muscular con actividades en educación física, con el tema, digamos, de fuerza, para que ya en la exigencia educativa al niño le digan, ven, vamos a escribir y ya soporte un dictado, ¿sí? O una estrategia de copia en un tablero. Entonces, digamos que esas estrategias son como muy puntuales, dependiendo también de las necesidades. Hay niños con diagnósticos y hay cerebros sanos, llamémoslos así, que requieren un impulso o que requieren una maduración para llegar de pronto a un buen rendimiento académico. Entonces pueden ser variadas, desde atención, memoria, lenguaje, desde elementos contextuales como el sueño, la alimentación, que podrían favorecer con evidencia real esas herramientas. ¿Sí? No estamos basados en neuromitos, sino en estrategias aplicadas que tienen conocimientos de base en experiencias como investigativas, si yo quiero, o experimentales. Doctora Jessica, yo quiero llevar a mi hijo a una terapia de neuroeducación. ¿Eso existe? Como tal neuroeducación no, seríamos neuropsicología para estimulación cognitiva. Entonces, llevo a mi hijo a una terapia de neuropsicología para es. estimulación cognitiva. Exacto. ¿Y qué le hacen en esa terapia? Bueno, ejercicios que introducen la estimulación de ese cerebro, ¿sí? A partir de repetición. Un ejemplo. Por ejemplo, un tachado. Y de hecho, es algo que nosotros podemos hacer en casa. Si yo quiero de pronto aumentar el nivel atencional de mi hijo cuando hace lecturas, puedo coger una hoja de periódico, una revista, y le digo que tache de manera frecuente todas las A, todas las B o todas las C que vea, o todas unas palabras puntuales. Que lo haga durante 2, 3 minutos. Eso fortalece la atención sostenida, mejora las habilidades de lectoescritura y podría aumentar, obviamente, ese desempeño. Tenemos otro factor también importante, es que la neuropsicología hace recomendaciones para que nosotros mediemos un poco el uso de la tecnología, trabajemos mejor en hábitos, rutinas, fortalezcamos la parte emocional, porque si nosotros queremos estimular ese cerebro y que aprenda mejor y que académicamente rinda, yo tengo que mediar también lo emocional. Entonces, en la neuropsicología hay como una mezcla de intervenciones donde yo te puedo sentarme a jugar contigo Jenga o un parqués o un ajedrez, pero a través de lo que yo hago, medio estrategias para que el niño planifique mejor, tolere mejor, tenga mayor regulación y empiezo a entrenar, ¿sí? Metodológicamente ese cerebro para que se enfrente a esos contextos. O sea que el juego es una herramienta válida para enseñar comportamientos. Cuando perdí, y entonces, ¿qué hago cuando perdí? ¿Me pongo iracundo? Cálmate, ¿no? Enseñar a manejar esas emociones o voy perdiendo y digo ya, me retiro del juego. Claro, nosotros somos como padres el primer referente social de nuestros hijos y los docentes también nos ayudan como a conciliar esos escenarios de manejo. Cuando yo tengo ese tipo de situaciones en casa, yo también debo ser muy consciente como adulto que yo soy el modelo y ejemplo de cómo se regulan esas emociones. Si mi hijo tiene ese tipo de comportamientos, también tengo que mirar hacia acá, ¿sí? En cómo yo empiezo a moldear y a estructurar. Cómo estoy corrigiendo, cómo estoy aceptando el error dentro de la dinámica de crianza, ¿no? Si yo misma estoy asumiendo el error como una alianza directa entre, como parte del aprendizaje o directamente estoy diciendo que el error hace parte del éxito. Entonces el niño se empieza a medir también como por esa frustración y si yo no soy perfecto, yo no le puedo embarrar o no puedo tener esas dificultades, no puedo como corregir. Y si el papá dice, no, es que a mí siempre me gusta ganar, a mí no me gusta perder. La orientación al logro parental es algo que en consulta es de todos los días, pero esos estilos parentales con una exigencia alta van a generar situaciones de ansiedad, de dificultades de autorregulación, de una autoexigencia que no se permite el error como parte del aprendizaje y lo que va a hacer es alterar un poco esa dinámica de control emocional, de autorregulación y vamos a empezar a ver niños mucho más frustrados. Además, que el ambiente mismo también está generando un cambio cerebral con temas de gratificación en los videojuegos, en el consumo de pantallas. Entonces, de por sí, el ambiente ya está influyendo en la maduración emocional. Ya hay una presión adicional. Y si sumado al estilo parental yo tengo una dinámica que no favorece, pues obviamente voy a tener un niño con una irregularidad en esas emociones o en esa inteligencia emocional. Vamos a mirar la siguiente información en Salud al Tablero para entender
de manera práctica qué es la neuropsicología, cómo está incidiendo en los modelos educativos en Colombia y en el mundo. Miremos. La neuropsicología es la disciplina que estudia cómo funciona el cerebro en procesos como la memoria, la atención, las emociones y el aprendizaje, y su aplicación en la educación ha dado origen a modelos pedagógicos más dinámicos e inclusivos. Organismos como la UNESCO destacan que las emociones positivas y la motivación mejoran significativamente la capacidad de aprender, mientras que el estrés y la ansiedad reducen funciones cognitivas clave como la concentración y la memoria. Estudios en América Latina muestran que estrategias neuroeducativas basadas en estimulación multisensorial lograron mejoras de hasta 12,3% en atención, 18,2% en memoria y 22,9% en funciones ejecutivas. En el mundo, países como Finlandia han incorporado principios de neuroeducación en sus sistemas escolares, priorizando el bienestar emocional, el aprendizaje activo y la reducción de la presión académica. La evidencia científica ha demostrado que el cerebro aprende mejor mediante experiencias prácticas, trabajo colaborativo y repetición espaciada, lo que ha llevado a transformar métodos tradicionales basados únicamente en memorización. La UNESCO también advierte que el auge de la neuroeducación debe manejarse con rigor científico para evitar neuromitos o programas sin respaldo académico. En Colombia, la neuropsicología ha ganado espacio especialmente en educación inclusiva, salud mental y atención a dificultades de aprendizaje como TDAH, dislexia y trastornos del espectro autista. Según la OCDE, el 17% de los jóvenes colombianos entre 25 y 34 años aún no terminan la educación secundaria, aunque la cifra mejoró frente al 25% registrado en 2021. Además, el organismo internacional señaló que la brecha en comprensión lectora entre estudiantes ricos y pobres en Colombia es 56% mayor que el promedio de países OCDE, lo que evidencia cómo factores de pobreza, violencia, estrés y mala alimentación afectan directamente el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. Así, cada vez más especialistas coinciden en que hablar de educación también implica hablar de salud mental, emociones y condiciones de vida, entendiendo que el cerebro no aprende aislado de la realidad que vive cada persona. Bueno, doctora Jessica, hay algo que introducimos en la nueva ley de salud mental, que es la educación socioemocional desde la educación inicial. ¿Por qué es importante esa educación socioemocional ligada con la neuropsicología? Bueno, digamos que el cerebro es un cerebro en construcción. Nosotros hablamos de etapas tempranas, de ventanas, digo yo, de maduración, donde son fundamentales estructuras en el ambiente, en la sociedad. El colegio es una de ellas. En la parte educativa, pues obviamente tenemos referentes y esos son nuestros docentes y nuestras familias. Primero, hay que generar una alianza para que esto pues genere un impacto positivo. Y segundo, porque en la parte educativa nosotros también necesitamos que esos cerebros se encuentren en bienestar emocional. No solamente porque hace parte de la motivación, por las características de maduración que ya mencioné, sino porque estructuralmente, ¿sí?, yo tengo que tener algo que se llama la amígdala cerebral, que no es esta, sino una zona que está allí como una alarma o un detector de humo, digo yo, que ella genera un aprendizaje ambiental y detecta amenazas. No son las amígdalas. No, la amígdala cerebral. La amígdala cerebral. Exacto. Y ella es muy importante porque en la neuroeducación, en la neuropsicología y en la neurociencia viene a decirnos que ella tiene que mantenerse en calma, tiene que mantenerse tranquila, porque esta es la que nos permite a nosotros inervar como neuroquímicos, de pronto para hacerlo más simple, a una zona y una estructura muy importante del cerebro, que es el hipocampo, que está relacionada con la memoria. Entonces, si a todos quizás en algún momento nos han hecho un examen y hemos tenido como esa situación de quedarnos en blanco porque estoy nervioso, estoy ansioso, porque quizás estudié toda la semana, pero en el momento yo me siento con algo de ansiedad. Mi amígdala se secuestra completamente y no puedo acceder a la información que está almacenada en mi cerebro a pesar de que yo ya la haya estudiado. Entonces, ese efecto en blanco del ejemplo del examen es muy afín con lo que pasa en las aulas de clase, porque los docentes, quizás en esa metodología pasada, enseñan a través de la amenaza.
¿sí? Enseñan de pronto a través de instrucciones en donde el estudiante se siente en alerta constante, entonces ese hipocampo se va a ver afectado. Entonces, estructuralmente no solamente hablamos de motivación, sino que cerebralmente hay una relación. Si esa amígdala se siente amenazada, el estudiante no tiene la capacidad de almacenar ni de evocar información. Entonces, como yo les digo a mis estudiantes, está el changuito adentro con los discos y el estudiante está petrificado, probablemente te está mirando como docente, si es el caso, pero no está procesando información. Y el sentido de la educación es que haya un procesamiento y una comprensión. Pero, ¿cómo hacemos, que nos pasa a todos, ¿no?, en algún momento de la vida, cómo hacemos para enseñar a mantener la amígdala cerebral en calma, en equilibrio? Porque además las presiones de todas partes, de las redes sociales, de la familia, porque hay familias muy exigentes que desde temprano dicen, bueno, hoy tiene examen, no, espera un 5, es lo único que usted no hace sino estudiar, así que lo mínimo que me puede traer aquí es un 5. Por supuesto. Y mira que no solamente es el tema de la dinámica, sino, como tú lo has dicho, el ambiente también le proporciona como una afectación a esa estructura. De hecho, hay estudios que hablan del engrosamiento de esa zona por exceso de cortisol. Sí, el cortisol está mediado por la hiperactividad ambiental, redes sociales, notificaciones, ambientes hiperestimulados, llenos de luminosidad, poco sueño. ¿Sí? Entonces, todos esos factores atacan directamente la amígdala. Entonces, para poder persuadir un poco esa desinflamación, tengo que persuadir también contextualmente muchos elementos en casa, en el colegio, a nivel educativo, pero lo que hacemos, por ejemplo, en neuroeducación, cuando hacemos los entrenamientos con docentes, es enseñarles también a mediar ellos mismos las emociones, porque a través de ese modelamiento ellos enseñan cómo se modela de pronto una mala nota, una situación emocional difícil, porque esa intervención de inteligencia emocional de ellos es fundamental, y si no la trabajan ellos, pues para los niños va a ser difícil de pronto tener una referencia. Y secundario, establecer estrategias también asociadas a meditación, que no estoy hablando probablemente de lo que todos imaginamos que es hacer esto y ponernos en el salón de clase en esa posición, no ni mucho menos, sino enseñarles a los estudiantes a tener algo que se llama atención plena. ¿Sí? De pronto nombrar varias cosas, asegurarse que los canales sensoriales estén completamente conectados con el ambiente de clase, con un par de instrucciones. ¿Sí? Es es aprender a dirigir ambientalmente eso. ¿Pero qué tipo de instrucciones? Por ejemplo, observe que hay cuántos pupitres hay en el salón de clase, cómo está vestido el docente o la profesora, cuántos estudiantes traen tenis, algo así. Ya te voy a dar un ejemplo, pero también es importante validar que el sistema nervioso recibe como el impacto de todo el ambiente, pero es como un embudo. Yo tengo que enseñar también a entrenar ese embudo para favorecer la atención plena, que favorece pues esa desactivación de la amígdala. La amígdala es buena tenerla activa porque obviamente nos avisa del peligro, no es tan, digamos, no es apagarla. No, exacto. Pero es enseñarla o redirigirla a los estímulos que son correctamente peligrosos, ¿sí? Y por eso, pues, la mediación educativa es importante. El docente puede hacer ejercicios simples como, de pronto, cerrar los ojos, introducir algunos escenarios de introducción con música, decir, vamos a mencionar 5 cosas que vemos, 2 que escuchamos, 3 que tocamos. Esto ayuda mucho a bajar en los niveles, y digamos, a estar de atención en el plena. presente. Exactamente, que es lo que nos dificulta en este momento todo. Conectarse con el presente es fundamental y a veces se nos olvida, nuestra mente está en el pasado o en el futuro, pero olvida estar en el presente. Por eso es tan importante estos ejercicios y aprender neurociencia, neuropsicología, herramientas que nos ayuden a gestionar nuestras emociones. Vamos a preguntarle a las personas en la calle, ¿ustedes saben qué es educación socioemocional y cómo la implementarían en las aulas de clase? Vamos a ver qué nos dice la gente. Bueno, la inteligencia emocional es poco lo que he logrado saber de ella. Sí sé que ha sido un tema que poco a poco se ha intentado como ir incluyendo en la parte de las aulas de clase, pero siempre ha habido limitantes cuanto al tema de información, de qué se trata, en qué consiste y qué realmente es lo que busca como objetivo. Yo siento que va más con los valores también desde casa y la formación que tenga también el niño desde casa más que en el colegio. Creo que la formación humana, la capacidad que tengamos las personas, los niños, las niñas y los y las jóvenes
para poder tramitar todas las emociones que se viven y las situaciones que se viven en nuestro entorno, y que tengamos las herramientas, que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan esas herramientas es fundamental en el escenario educativo. No sé si los profesores estarán preparados para articular esta materia y darla y presentarla por inteligencia emocional hacia los niños, porque si todos los docentes fueran padres de familia, pues pienso yo que una persona que no ha tenido hijos no puede aplicar la inteligencia emocional hacia los niños. Entonces debería así lógicamente implantarse en los colegios, pero también ellos capacitándose. Bueno, doctora Jessica, claramente es muy importante la educación socioemocional en todo el entorno escolar, pero también en las familias. Tenemos que alfabetizarnos en las emociones, aprender a identificar una emoción. A veces nos pasa que no sabemos cómo nos sentimos, como que no me hallo, ¿no? Exacto. Y es una emoción que no he identificado, por tanto tenemos que aprender a conocernos. Eso es fundamental, conocernos para poder identificar qué emociones están transitando por mi vida en este instante. Cambiamos cada instante también de emociones, ¿no? Así constantemente. Así que es fundamental aprender esta educación socioemocional y en cualquier momento de la vida. Recuerden que hemos dicho insistentemente en este programa, loro viejo sí aprende a hablar. ¿Sí? No es que yo ya soy así, ya me muero así, a mí no me enseñen eso porque yo ya siempre he sido así y así he llegado a donde he llegado. No, siempre podemos aprender educación socioemocional, siempre podemos aprender herramientas para gestionar mejor nuestras emociones. Eso nos ayuda a nosotros mismos, pero también a nuestras relaciones interpersonales y especialmente a transformar esta sociedad. La doctora Jessica publicó un libro que se llama Neuropsicología Escolar. ¿En qué consiste ese libro? Bueno, este libro también es un diálogo entre saberes disciplinarios. Aquí está psicología, está educación, están terapeutas ocupacionales. Y con la ayuda, obviamente, de estas especialidades, logramos sacar adelante este proyecto tan bonito, que es precisamente para hacer entrenamiento a padres, a docentes, explicarles un poquitico de qué se trata este aterrizaje de la neurociencia en esos contextos educativos. Sí, veníamos muy del enfoque clínico, del abordaje, quizás con variables muy orientadas hacia el diagnóstico, pero empezamos a ver cerebros con una identidad distinta, el DUA, el PIAR, que nos exigían también formas de interpretar esos diagnósticos o ese tipo de cerebros con algunas neurodivergencias en cómo podíamos llegar a intervenirlos. Entonces es un libro lleno de estrategias, hablamos de desarrollo, pero también hablamos de emociones, hablamos de neuroeducación, de creatividad, y es como una guía práctica para poder poner en marcha todas estas actividades con evidencia. Es una guía que no solamente es para los estudiantes, sino para los docentes y los padres de familia, porque todos tenemos que aprender. Esto es un ecosistema. Así es. Así que quien pueda obtener el libro, o cómo lo puede obtener. Bueno, para que veo que aquí está el Politécnico Gran Colombiano. Exacto. En este ejercicio. Sí, yo soy docente con ellos hace más de 10 años. Y ellos pues son también coeditores del libro con la editorial, y Manual Moderno, que es una editorial especializada en literatura científica, psicología. Ellos manejan también pruebas y tamizajes para población de este tipo. Entonces con ellos pues también podríamos conseguirlo. Igual en internet está, lo chequean en cualquier base de datos, aparece sin problemas y lo pueden obviamente chequear ahí. Lo consiguen tanto digital como en físico. Importante. Aquí está el libro y quiero hacerle una pregunta del libro. En palabras muy, muy didácticas y pedagógicas, ¿cómo la neuroeducación en el aula aplica el modelo de estimulación encubierta? ¿Qué es eso? Me encanta. Además, porque es un capítulo que ha llevado también a que hayan talleres y actividades. Hay publicaciones en Magisterio, por ejemplo, de este tipo de estrategias. Y es básicamente tomar la columna vertebral de la neuroeducación, que son las emociones. La base son las emociones, poder enseñarle a través de esos mecanismos, como ya les mencionaba, inactivar un poco estas zonas del sistema nervioso que están en alerta, pero también darle a los docentes herramientas para que estimulen los cerebros. Entonces lo has dicho, nosotros aprendemos y tenemos plasticidad hasta los 90 años. Si bien hay ventanas, que son en los primeros años, tenemos toda la vida para aprender cosas nuevas. Y esta información es clave para los docentes, porque a veces los docentes vienen de pronto con algunas limitaciones en su formación
y la estimulación cognitiva para ellos es desconocida. Si nosotros aplicamos esto en clínica para alguien que sufrió un trauma craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o tuvo un daño cerebral y tenemos mejoría, imagínenselo para un niño que va a tener de pronto estas herramientas de estimulación dentro de un aula de clases. Va a mejorar su lenguaje, su atención, su memoria. Entonces, la estimulación encubierta es básicamente decirle al docente, mira, estas son algunas herramientas para que tú puedas trabajar en actividades de lápiz y papel, en algunas técnicas de pensamiento, en algunas instrucciones, y la idea es que tú las introduzcas. No se trata que los niños tengan como mayores tareas, sino que aprendan mejor a través de unas herramientas muy precisas que el docente puede utilizar para mediar esas interacciones. Entonces, en el libro puedes encontrar algunas referencias para mejorar las matemáticas, el lenguaje, la parte de idiomas, basadas en neurociencia, que permiten hacer la estimulación, pero encubierta, digo yo, porque ellos no hacen actividades distintas a las que ellos tienen en su planeación, sino que introducen. Porque no les dicen, bueno, exacto, dejen todo y vamos a aprender educación socioemocional. Exactamente, exactamente. Es de manera transversal. Exacto. Que se empieza a aprender. Y con el ejemplo también. Claro, y ese es el mecanismo, la idea es sensibilizar. Los docentes hoy necesitan esas herramientas, esas estrategias. Hemos hecho pues un trabajo bien interesante todos estos años. La idea pues es seguir como impactando en la parte educativa. Los papitos también se han sumado. Me encanta que a veces en los talleres ellos están ahí también en primera fila, porque aprender de cerebro es muy interesante porque es transversal. Eso finalmente no solamente funciona para la etapa del desarrollo inicial, sino también para la etapa adulta, porque la inteligencia emocional se sigue nutriendo, ¿no? Esos 3 niveles de inteligencia emocional se siguen nutriendo toda la vida. Se nos acaba el programa y antes de terminar, quiero que le demos un mensaje a todas las personas que nos están viendo, que les da miedo levantar la mano y decir, necesito ayuda. O que la profesora le dijo al padre de familia o a la mamá, mire, su hijo debe llevarlo al psicólogo, debe llevarlo a un terapeuta, tiene alguna dificultad en la atención. Y para que ese padre de familia no se vaya en contra de la docente, sino al contrario diga, bueno, voy a mirar qué está pasando con mi hijo o con mi hija. ¿Qué le decimos a las personas que no logran comprender que las emociones a veces nos dominan y en realidad yo puedo dominar las emociones? Así es. Bueno, inicialmente siento que hay que tener también una cultura de empatizar mucho en esta sociedad que a veces nos invita tanto a mirar hacia adentro. También es importante mirar hacia afuera, mirar al otro. Eso favorece sustancialmente las interacciones, el crecimiento, el desarrollo. Entonces, en principio, esa empatía que yo puedo sentir de pronto por las necesidades de mi hijo, de mi compañero o de mí mismo, pues vale la pena como revisar y apoyarse a través de un especialista para que pues nos pueda ayudar en ese camino y a resolver esas inquietudes. Si tenemos a alguien al lado que necesita apoyo con algún diagnóstico en depresión, en ansiedad, también es importante, como les decía, empatizar y entender que para esa persona no es tan sencillo levantarse y de pronto buscar en el directorio un psicólogo, ¿sí? Porque a veces siento que esa falta de empatía y esa interpretación de esos diagnósticos no es la correcta. Los pequeños pasos para esas personas son fundamentales. Si los podemos ayudar, ¿sí?, en por lo menos levantarse de la cama, de pronto arreglarse o tener una conversación, ya con eso estamos también haciendo mucho. Porque a veces siento que esa interpretación contextual de, bueno, rápido, vaya al psicólogo que usted necesita ayuda, es difícil para algunas personas con diagnósticos que no tienen de pronto la misma interpretación que los que estamos desde afuera no lo tenemos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Doctora Jessica, muchas gracias por trabajar en salud mental, por publicar este libro que es una herramienta para docentes, para estudiantes, para padres de familia, para todas las personas que estén interesadas en aprender neuropsicología escolar. Muchas gracias también porque trabajar en salud mental, hacer conciencia cada día, es lo que debemos hacer los que creemos que la mente debemos sostenerla, transformarla, alimentarla, pero sobre todo que es la posibilidad de mitigar la nueva pandemia que ya la Organización Mundial de la Salud nos la alertó. 2030, nueva pandemia de trastornos en la salud mental. Mitiguémosla, aprendamos, autocuidémonos. Nadie va a llegar a solucionarnos los problemas, así que tomemos acción de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras y nos vemos pronto
en un próximo programa de Tu Mente Sana. Y recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.